La camarera se acercó silenciosamente a la mesa VIP, donde Klaus Adler estaba sentado con su asistente. Él la miró una vez y luego habló en alemán, seguro de que alguien pobre como ella no entendería. Este restaurante contrata a camareras como esta. Ana se inclinó para tomar la orden, y Klaus le lanzó el menú con una mueca de desprecio. Espero que puedas recordar los platos. El asistente se echó a reír. Pero cuando ella regresó con el aperitivo, Ana lo dejó en la mesa y respondió en un alemán impecable. Esta es exactamente la receta que usted elogió en Berlín, en mayo del año pasado. Klaus se congeló. Su sonrisa se desvaneció mientras las mesas cercanas comenzaban a girar y a mirar. Anna Moller estaba allí, con las manos firmes mientras servía agua en sus vasos. El restaurante era uno de esos lugares en Nueva York donde los candelabros arrojaban un cálido resplandor. Una suave música de jazz flotaba en el aire, y los manteles estaban tan impecables que podrían haber sido planchados esa misma mañana. Su uniforme negro de camarera estaba un poco gastado en los puños, su cabello castaño recogido en un moño sencillo. Sin maquillaje, sin pendientes, solo un simple reloj de plata que marcaba el tiempo en silencio en su muñeca. No parecía pertenecer a la multitud brillante de magnates de negocios y miembros de la alta sociedad. Y eso es lo que la gente veía primero: su sencillez, su forma silenciosa de moverse. Asumían que no era nadie, solo otra trabajadora que se las arreglaba para sobrevivir. Pero Ana había crecido en un mundo de poder y privilegio, criada en una familia que poseía la mitad del horizonte de la ciudad, enseñada a comportarse con disciplina y gracia. No necesitaba demostrarlo, simplemente lo vivía. Y esta noche, en esta sala llena de gente que la juzgaba por su ropa, estaba a punto de mostrarles quién era, sin decir una palabra. Antes de seguir adelante, ¿puedes hacerme un favor rápido? Coge tu teléfono, pulsa el botón de me gusta, deja un comentario abajo y suscríbete al canal. Significa mucho para mí compartir estas historias contigo, saber que estás ahí sintiendo esto conmigo. Muy bien, continuemos. Klaus Adler se reclinó en su silla, su traje tan impecablemente cortado que parecía que podría cortar el acero. Era un multimillonario alemán, el tipo de hombre que entraba en una habitación y esperaba que todos se dieran cuenta. Su asistente, Hans, era un tipo delgado con una sonrisa burlona que parecía pegada a su cara, sus ojos siempre moviéndose de un lado a otro como si estuviera llevando la cuenta de algo. Klaus no se molestó en mirar a Ana de nuevo. Murmuró en alemán a Hans, su voz baja pero cortante. Probablemente ni siquiera nos entiende. Solo trae la comida rápido para que no me haga perder el tiempo. Hans soltó una risita, su mirada deslizándose sobre el uniforme de Ana como si contara toda su historia. Ana no se inmutó. Dejó los menús suavemente, sus dedos rozando el borde de la mesa. Sí, señor, dijo, su voz suave, casi demasiado educada. Pero sus ojos captaron la luz por una fracción de segundo, agudos y firmes, antes de darse la vuelta y marcharse. El restaurante estaba ajetreado esa noche. Cada mesa estaba llena de gente que movía el dinero como si fuera un juego. Una mujer con un vestido de terciopelo rojo en la mesa de al lado se inclinó hacia su acompañante, su voz lo suficientemente alta. ¿Esa camarera es nueva? Parece que ha entrado por error desde una cafetería. Su acompañante, un tipo con un reloj que gritaba «dinero», se rió entre dientes sin levantar la vista de su teléfono. Ana pasó junto a ellos, llevando una bandeja de martinis, sus pasos uniformes, su equilibrio perfecto. Había oído cosas peores. De niña, sus padres habían sido estrictos. Su padre, un titán de las finanzas. Su madre, una diplomática que hablaba 5 idiomas. Le habían enseñado a mantener la cabeza alta, a no dejar que nadie la viera derrumbarse. Así que no lo hizo. Simplemente siguió moviéndose, su rostro tranquilo, sus manos firmes. Pero el aire en la habitación comenzaba a sentirse pesado, como si todos estuvieran esperando que algo se rompiera. Mientras Ana retiraba un vaso vacío de una mesa cercana,
Un hombre con un traje de raya diplomática, la corbata aflojada y la voz demasiado alta, la llamó. Era un corredor de fondos de cobertura, del tipo que se jactaba de sus negocios antes de que la tinta se secara. «Oye, cariño», dijo, agitando la mano como si estuviera llamando a un perro. «Olvidaste la rodaja de limón en mi bebida». «¿Qué? ¿No te enseñan eso en la escuela de camareras?» La mesa a su alrededor estalló en carcajadas, sus copas tintineando mientras se reclinaban en sus sillas. Ana se detuvo, su mano todavía en el vaso, y se giró para mirarlo. «Mis disculpas», dijo, su voz uniforme, sus ojos fijos en los de él por un instante. Fue a la barra, regresó con una rodaja de limón perfectamente cortada y la colocó en su mesa con un pequeño asentimiento. El corredor parpadeó, sorprendido por su calma, y murmuró algo por lo bajo mientras ella se alejaba. La sala seguía observando, la tensión se intensificaba. Klaus no iba a dejarlo pasar. Llamó a Ana de vuelta a la mesa, su voz más alta ahora, como si quisiera que todo el lugar lo escuchara. «Veamos qué tan buena es tu memoria», dijo en alemán, recitando 3 platos tan rápido que parecía que intentaba hacerla tropezar. Confit de pato con una salsa que nadie podía pronunciar, un especial de lubina a la parrilla y un plato de pasta con una lista de ingredientes más larga que su ego. Hans intervino, añadiendo guarniciones extra, espárragos asados, puré de patatas trufado, una ensalada con el aderezo aparte. «No lo estropees», dijo, su sonrisa burlona prácticamente desafiándola a fallar. Una pareja en una mesa cercana se rió, sus cabezas girando para ver el espectáculo. Ana se quedó allí, su bloc de notas todavía en el delantal, su bolígrafo sin tocar. «Sí, señor», dijo, su voz tan baja que apenas les llegó. No escribió nada. Solo asintió y volvió a la cocina. Hace años, Ana había estado en un tipo de sala diferente, un aula de conferencias en Berlín, la luz del sol entrando a raudales por altas ventanas, sus compañeros de clase garabateando notas mientras un profesor disertaba sobre los déficits del comercio mundial. Había sido la estrella de su programa, estudiando economía internacional, fluida en 4 idiomas, su mente lo suficientemente aguda como para desentrañar cualquier problema. Le encantaban los debates, las sesiones de estudio nocturnas, la forma en que sus profesores asentían cuando ella hablaba. Pero entonces, su madre enfermó. Cáncer, del tipo que no te da un plazo. Ana no lo pensó 2 veces. Dejó su carrera, su apartamento, toda su vida en Alemania, y voló de regreso a Estados Unidos para estar con su madre. No le dijo a nadie por qué se iba. Simplemente hizo una maleta y tomó un avión. Ahora, mientras se movía por la cocina del restaurante, con el ruido de las sartenes y los gritos de los chefs a su alrededor, esa vida parecía un sueño. Pero todavía estaba allí, en la forma en que se comportaba, en la forma en que sus ojos captaban cada detalle. Cuando Ana regresó con los platos, la mesa se quedó en silencio. Colocó el pato, la lubina, la pasta, cada plato perfecto, ni un solo error. Luego, colocó una pequeña tarjeta junto al plato de Klaus, escrita a mano con una caligrafía pulcra, enumerando los ingredientes de cada plato en inglés y alemán. «Aprendí esta receta del jefe de cocina en Hamburgo», dijo suavemente, su alemán impecable, su tono casi gentil. «Cuando usted era un cliente habitual allí». El tenedor de Klaus se detuvo a medio camino de su boca. La sonrisa burlona de Hans desapareció, sus ojos moviéndose hacia la tarjeta como si fuera una prueba en un juicio. La pareja de la mesa de al lado se inclinó más cerca, la mujer susurrando. ¿Acaba de decir Hamburgo? Ana no esperó a que respondieran. Se dio la vuelta, su delantal rozando la mesa, y se alejó, sus pasos tan firmes como siempre. Una mujer con un collar de perlas, su cabello recogido en un moño perfecto, agarró el brazo de Ana al pasar. Era una magnate inmobiliaria conocida por comprar la mitad de Manhattan y revenderla por millones. «Disculpe», dijo, su voz goteando una falsa dulzura,
Pero su delantal tiene una mancha. Es un poco profesional, ¿no cree? La mesa a su alrededor se rió disimuladamente, sus ojos escudriñando el uniforme de Ana como si estuvieran inspeccionando un producto defectuoso. Ana miró la tenue mancha en su delantal, apenas visible en la penumbra. La alisó con una mano, su rostro tranquilo. «Gracias por señalarlo», dijo, su voz firme, sus ojos encontrándose con los de la mujer por un breve e inquebrantable momento. Se dio la vuelta, pero no antes de que la mujer murmurara a su amiga. Realmente deberían entrenar mejor a estas chicas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas y deliberadas, mientras Ana seguía caminando, su postura sin cambios. Klaus bebió un sorbo de su vino, tratando de restarle importancia. «Dudo que su salario aquí pueda comprar una botella de esto», dijo en alemán, lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. Hans se rió, demasiado fuerte, como si intentara que la sala volviera a ponerse de su lado. «La gente como ella», continuó Klaus, «sueña con sentarse en estas mesas, pero nunca llegarán allí». Ana estaba de vuelta, sirviendo más vino, sus manos firmes mientras el líquido llenaba las copas. No lo miró, no reaccionó. Simplemente mantuvo la botella inclinada, el vino tinto captando la luz. Hans se inclinó hacia adelante, su voz aguda. «Apuesto a que nunca lo ha probado». La habitación se sintió más fría, la música de jazz se desvanecía bajo el peso de sus palabras. Un hombre con un traje azul marino en otra mesa levantó la vista. Su rostro se tensó como si no estuviera seguro de si reír o apartar la mirada. Mientras Ana se movía para retirar un plato de postre de una mesa cercana. Un joven emprendedor tecnológico, con la corbata torcida y la risa demasiado fuerte, la llamó. «Oye, ¿alguna vez te cansas de este trabajo? Debe ser duro servir a gente como nosotros toda la noche». Sus compañeros de mesa se rieron, sus ojos brillando con diversión. Ana se detuvo, su mano descansando en el plato, y se giró para mirarlo. «Es un trabajo honesto», dijo, su voz tranquila pero clara, sus ojos sosteniendo los de él el tiempo suficiente para hacerlo moverse incómodo en su asiento. Recogió el plato y se fue, pero el emprendedor se reclinó, murmurando a sus amigos. «Tiene agallas para responder así». Las palabras se escucharon, y algunas cabezas se giraron. La atención de la sala se agudizó como una cuchilla. Ana dejó la botella, su movimiento lento, deliberado. Luego miró a Klaus, sus ojos firmes. «Señor Adler», dijo en alemán, su voz suave pero clara. «Hace 2 años en Múnich, usted le dijo al chef que este vino debería respirar durante exactamente 12 minutos, no más». La sala se quedó quieta. La copa de Klaus se congeló en su mano. «Yo estaba allí ese día», añadió, sus palabras gentiles pero afiladas como un cuchillo que no ves venir. «Lo recuerdo bien». La pareja del vestido rojo dejó de hablar. El hombre del traje azul marino dejó su teléfono. Hans miraba fijamente su plato. Sus dedos se movían nerviosamente. Ana se dio la vuelta, sus pasos tranquilos, dejando un silencio que parecía que podría hacer añicos los candelabros. Un camarero de la parte de atrás, un chico joven llamado Marco que llevaba años en el restaurante, pasó junto a Ana en la cocina y susurró. «¿Estás bien? Ese tipo es un imbécil». Ana le dedicó un pequeño asentimiento. Sus labios se curvaron lo suficiente para mostrar que lo apreciaba. No dijo nada, solo se ajustó el delantal y volvió a salir. Pero al pasar por la barra, vio una pequeña foto descolorida metida en el borde del bolsillo de su delantal. Ella y su madre, Eleanor, riendo en Central Park, el sol brillando detrás de ellas. Sus dedos rozaron la foto por un momento. Sus pasos se ralentizaron, luego se enderezó y siguió moviéndose. El ruido de la cocina se desvaneció detrás de ella, pero esa foto se quedó con ella, un recordatorio silencioso de por qué estaba allí. Klaus no estaba acostumbrado a que le ganaran la partida. Se inclinó hacia adelante, su voz tensa, todavía en alemán.
Quizás eras camarera en Alemania y todavía lo eres. Lo dijo como si fuera un hecho, como si su vida estuviera estampada en su uniforme. Hans intervino, su tono mordaz. Hablar bien no cambia el estatus. La pareja adinerada de al lado intercambió una mirada. Los labios de la mujer se curvaron en algo parecido a la lástima. Ana se quedó allí, con las manos cruzadas delante, su rostro tranquilo. La sala estaba observando ahora. Cada mesa estaba atenta, esperando a ver qué haría. Klaus se reclinó. Su sonrisa era fina, como si acabara de asestar un golpe. El aire estaba cargado, el tipo de tensión que te oprime el pecho. Una mujer con un elegante vestido negro, sus pendientes de diamantes captando la luz. Se inclinó desde una mesa cercana. Era una influencer de moda, sus redes sociales llenas de perfección curada. «Disculpa, querida», dijo, su voz lo suficientemente alta como para atraer las miradas. «Pero ese reloj tuyo es un poco anticuado, ¿no? No encaja realmente con el ambiente de aquí». Sus amigas se rieron, sus teléfonos ya fuera, listos para capturar el momento. Ana miró su reloj de plata, el que su padre le había dado antes de morir. Su esfera estaba rayada, pero seguía funcionando. «Da la hora», dijo simplemente. Su voz suave pero firme, sus ojos encontrándose con los de la mujer por un momento antes de darse la vuelta. La influencer se rió, pero fue forzado, y las sonrisas de sus amigas vacilaron mientras Ana se alejaba, con la cabeza en alto. Ana inclinó la cabeza, lo justo para encontrar la mirada de Klaus. «Qué interesante que diga eso», dijo en alemán, su voz tan suave que casi no se oyó. «Ya que soy la segunda mayor accionista del Adler Holdings Bank». Las palabras cayeron como una onda expansiva. Klaus se enderezó de golpe, su rostro se puso rígido. Ana metió la mano en su delantal, sacó su teléfono y deslizó el dedo hasta un correo electrónico. La pantalla mostraba el logo del banco, una serie de firmas digitales de la junta directiva. Lo sostuvo, no por mucho tiempo, solo lo suficiente para que Klaus lo viera. La pareja del vestido rojo jadeó, la mujer sacando su teléfono para grabar. Los susurros se extendieron como la pólvora, las mesas se giraron para mirar. El rostro de Klaus se puso pálido, su mano agarrando el borde de la mesa. Mientras Ana se movía hacia otra mesa, un hombre con un blazer gris, un capitalista de riesgo con reputación de negociador despiadado, la llamó. «Sabes», dijo, su voz suave pero con un toque de condescendencia. «Probablemente te iría mejor en un lugar como este si sonrieras más. A los clientes les gusta una cara amable». Su mesa asintió. Sus expresiones una mezcla de diversión y acuerdo. Ana dejó la jarra de agua, sus movimientos precisos, y lo miró. «Sonrío cuando se lo ganan», dijo, su voz tranquila, sus ojos firmes. El hombre parpadeó, su confianza vaciló, y la mesa se quedó en silencio mientras Ana se alejaba, sus pasos firmes, los ojos de la sala siguiéndola. Hans intentó reír, pero sonó como un ahogo. Klaus forzó una sonrisa, su voz baja. «Si eso fuera cierto, no estarías trabajando aquí». Lo dijo como si estuviera viendo su farol, como si todavía pudiera darle la vuelta a la situación. Hans asintió, inclinándose hacia adelante. «Sí, nadie con tanto dinero sirve mesas». La sala era un hervidero ahora. La gente se inclinaba, sus tenedores olvidados. Ana no se movió, no parpadeó, solo miró a Klaus, sus ojos firmes, su voz tranquila. «Trabajo aquí», dijo, su alemán suave pero claro, «porque a mi madre le encanta el postre de este restaurante». Señaló una mesa en la esquina, donde una mujer mayor estaba sentada. Su cabello gris recogido, una cálida sonrisa en su rostro mientras observaba a Ana. Está sentada justo ahí. El restaurante entero se giró al unísono. La madre de Ana, Eleanor, levantó una mano, su sonrisa suave pero orgullosa. Un murmullo recorrió la multitud, algunas personas asintiendo, otras secándose los ojos. Klaus miró fijamente la mesa, su mandíbula apretada. Hans bajó la mirada.
sus manos cruzadas en su regazo. La mujer del vestido rojo guardó su teléfono, su rostro enrojecido. El hombre del traje azul marino se levantó como si quisiera decir algo. Luego volvió a sentarse. Ana no esperó una respuesta. Se dio la vuelta, sus pasos lentos y firmes, y caminó de regreso a la cocina. La sala permaneció en silencio. La música de jazz era el único sonido, como si contuviera la respiración. Más tarde esa noche, mientras Ana limpiaba una mesa cerca de la barra, una pareja joven, con ropa cara pero rostros nerviosos, la detuvo. La mujer, agarrando un bolso de diseñador, habló en voz baja. Vi lo que pasó. Solo quería decir que lo manejaste con muchísima gracia. Su pareja asintió, sus ojos sinceros. Ana se detuvo, sus manos todavía en los platos, y les dedicó una pequeña sonrisa. Gracias, dijo, su voz suave pero cálida. No se demoró, solo recogió los platos y siguió adelante. Pero la pareja la vio irse, sus rostros iluminados de admiración. La sala parecía haberse suavizado, el aire más ligero, como si la presencia de Ana estuviera reescribiendo la noche. La madre de Ana siempre había sido su ancla. Años atrás, cuando Ana era una niña, se sentaban juntas en la enorme biblioteca de su familia, y Eleanor le leía historias sobre coraje y bondad. Incluso entonces, con toda su riqueza, Eleanor le había enseñado a valorar a las personas por encima de las cosas. Cuando Eleanor enfermó, Ana no dudó en volver a casa. Aceptó este trabajo en el restaurante porque era el lugar favorito de Eleanor, el único sitio donde su madre todavía podía sonreír, incluso en los días malos. Ana no necesitaba el dinero. Trabajaba por los momentos en que podía llevarle a su madre una porción de tarta de chocolate y ver cómo se le iluminaban los ojos. Mientras Ana se movía por la cocina ahora, con el chef gritando órdenes a su alrededor, miró una pequeña foto metida en su delantal. Una foto de ella y Eleanor riendo en Central Park, años antes del diagnóstico. La noche siguiente, el restaurante era diferente. La gente susurraba el nombre de Ana mientras se movía entre las mesas, sus ojos siguiéndola. La historia se había extendido como la pólvora. Un video granulado del teléfono de la pareja llegó a las redes sociales, acumulando millones de visitas por la mañana. La gente lo compartía con leyendas como «Nunca juzgues un libro por su portada» y «Esta camarera lo humilló». El nombre de Klaus era tendencia, y no en el buen sentido. Un blog de finanzas publicó un artículo. Miembro de la junta de Adler Holdings, humillado por su propia accionista. Al mediodía, Hans se quedó sin trabajo. La noticia apareció en un foro de negocios. La pareja del vestido rojo dejó de recibir invitaciones a sus galas benéficas habituales. Nadie quería asociarse con ellos después del video. El hombre del traje azul marino, un gestor de fondos de cobertura llamado Richard, perdió un cliente importante que dijo que no le gustaba ese tipo de actitud. No fue ruidoso ni dramático. Simplemente fue la verdad alcanzándolos. Mientras Ana rellenaba los vasos de agua en una mesa tranquila, un hombre mayor, su traje arrugado pero sus ojos amables, habló. «Me recuerdas a mi hija», dijo, su voz baja, casi perdida en el murmullo del restaurante. Ella tampoco dejaba que nadie la pisoteara. Ana se detuvo, su jarra suspendida sobre el vaso, y le dedicó un pequeño asentimiento. «Suena fuerte», dijo, su voz gentil. El hombre sonrió, sus ojos empañados, y Ana siguió adelante, sus pasos firmes, pero su mano se demoró en la jarra por un momento, como si sus palabras se hubieran asentado en lo más profundo. La sala siguió moviéndose, pero ese pequeño intercambio quedó en el aire, una conexión silenciosa en medio del caos. Ana no revisó su teléfono, no leyó las publicaciones ni vio los videos. Estaba de vuelta en el trabajo, su uniforme planchado, su cabello recogido, moviéndose entre las mesas como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Los clientes habituales comenzaron a asentirle, sus sonrisas más cálidas. Una mujer con un blazer gris, una abogada que venía todos los martes,
Le deslizó a Ana una nota con su propina. «Eres una inspiración». Ana la guardó en su delantal, su rostro tranquilo, y siguió trabajando. No necesitaba sus elogios. No estaba allí para eso, pero el aire en el restaurante se sentía más ligero, como si la propia sala hubiera aprendido algo. Unas noches más tarde, un hombre entró, alto, callado, su traje discreto pero caro, del tipo que no necesita gritar. Pidió la sección de Ana, su voz baja, y se sentó sin hacer ruido. La sala cambió cuando entró. Las conversaciones se volvieron más silenciosas, las cabezas se giraron, y luego apartaron la vista. Nadie necesitaba decir su nombre. Era el esposo de Ana, Daniel Müller, un hombre cuyo nombre tenía peso en las salas de juntas de todo el mundo. No hablaba mucho, no lo necesitaba. Su presencia era suficiente. Ana se acercó, sus pasos firmes, su sonrisa pequeña pero cálida. Puso un vaso de agua frente a él, su mano rozando la de él por un momento. Él la miró, sus ojos suaves, y asintió. Eso fue todo. Sin grandes discursos, sin gestos grandilocuentes, solo un momento que lo decía todo. La mujer del vestido rojo había vuelto esa noche, sentada con una nueva cita, su risa un poco demasiado fuerte. Cuando vio a Daniel, su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Su rostro palideció. Richard, el tipo de los fondos de cobertura, estaba en su mesa habitual, pero mantenía la vista en su plato, sus dedos apretados alrededor de su copa de vino. Hans no estaba allí. Había sido reemplazado por una nueva asistente, una joven que mantenía la cabeza gacha y no sonreía con suficiencia. Klaus no había aparecido desde esa noche, y se decía que mantenía un perfil bajo. Sus reuniones de la junta ahora se celebraban por videollamada. El restaurante se sentía diferente, como si el poder hubiera cambiado, no por el dinero o el estatus, sino por algo más profundo. La verdad quizás, o la dignidad. Mientras Ana servía en una mesa cerca de la ventana, una niña de unos 10 años tiró de la manga de su madre y señaló a Ana. «¿Mamá? ¿Esa es la señora del video?», susurró, sus ojos muy abiertos. La madre, una mujer tranquila con un vestido sencillo, sonrió y asintió. «Sí, es la que se enfrentó a ese hombre malo», dijo suavemente. Ana escuchó sus palabras, su mano deteniéndose en el mantel por un momento. Luego siguió moviéndose, su rostro tranquilo, pero sus pasos un poco más ligeros. La niña la vio irse, su rostro brillante de asombro, como si acabara de ver a una heroína. La sala no se dio cuenta, pero ese momento perduró, una chispa de algo puro en medio de la noche. Ana se movió entre las mesas, su reloj de plata captando la luz, sus manos firmes mientras servía vino. Eleanor volvió esa semana, sentándose en su mesa habitual en la esquina, su cabello gris brillando bajo los candelabros. Ana le trajo una porción de tarta de chocolate, la especialidad del restaurante, y se sentó con ella un minuto, sus manos tocándose sobre la mesa. La sala observaba, pero esta vez no era con lástima o juicio. Era respeto, del tipo que no necesita palabras. Ana no habló de lo que pasó. No lo necesitaba. La historia estaba ahí fuera, viviendo su propia vida, enseñando sus propias lecciones. Una noche, mientras Ana limpiaba una mesa, el gerente del restaurante, un hombre rudo llamado Tony, que rara vez sonreía, la llevó a un lado. «¿Sabes?», dijo, su voz baja, «llevo aquí 20 años y nunca he visto a nadie manejar una noche como lo hiciste tú». Le entregó un pequeño sobre, un bono del fondo de propinas del personal, algo que nunca antes habían hecho. Ana lo tomó, sus dedos rozando el papel, y le dedicó un asentimiento. «Gracias, Tony», dijo, su voz suave pero firme. Guardó el sobre en su delantal y volvió al trabajo, pero Tony la vio irse, su habitual ceño fruncido reemplazado por algo parecido al orgullo. Las consecuencias siguieron llegando, silenciosas pero constantes. Hans intentó manipular la historia en línea, publicando sobre un drama exagerado, pero los comentarios lo destrozaron.
eliminó su cuenta al final de la semana. La mujer del vestido rojo, cuyo nombre resultó ser Claire, perdió un acuerdo de patrocinio con una marca de lujo. Había sido etiquetada en demasiadas publicaciones que la criticaban. La lista de clientes de Richard siguió disminuyendo, su nombre ligado al video de formas que no podía eludir. Klaus emitió un comunicado a través de su equipo de relaciones públicas, algo vago sobre el respeto a todos los profesionales, pero no detuvo los memes ni los artículos. Nada de eso fue obra de Anna. No publicó, no comentó, no se regodeó. Simplemente siguió trabajando, su vida tranquila pero plena. Los días de Anna comenzaban temprano. Se despertaba en su pequeño apartamento, preparaba café y se sentaba con Eleanor, hablando de las pequeñas cosas. Cómo se veía el parque por la mañana, qué libro leerían a continuación. Luego se dirigía al restaurante, su uniforme planchado, su reloj marcando suavemente el tiempo. No necesitaba el trabajo, no con la riqueza de su familia o sus acciones en Adler Holdings, pero se quedaba por Eleanor, por la forma en que el rostro de su madre se iluminaba cuando probaba esa tarta. Anna no hablaba de su pasado, no mencionaba su título ni los idiomas que hablaba. Simplemente se movía por el mundo, sus pasos firmes, sus ojos agudos, dejando que sus acciones hablaran por ella. Una noche entró una nueva clienta, una mujer de unos 60 años con un abrigo gastado y un rostro amable. Se sentó sola, sus manos cruzadas sobre la mesa, y pidió solo un café. Anna se lo trajo dejándolo suavemente, y notó que las manos de la mujer temblaban. ¿Día largo?, preguntó Anna, su voz suave. La mujer asintió, sus ojos cansados. Vida larga, dijo, y ambas sonrieron. Anna deslizó un pequeño plato de galletas junto al café, sin cargo, y se alejó. La mujer dejó un billete arrugado de $5 como propina, más de lo que podía permitirse, y una nota que decía, «Gracias por verme». Anna la guardó en su delantal, junto a la foto de ella y Eleanor. El restaurante empezó a sentirse como un lugar diferente. El personal trataba a Anna de otra manera ahora, no con asombro, sino con un respeto silencioso. Los chefs le guardaban un plato de lo que estuvieran probando en la cocina. Los otros camareros comenzaron a pedirle consejo, no sobre el trabajo, sino sobre la vida. Cómo mantener la calma bajo presión. Cómo seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles. Anna no daba respuestas largas. Simplemente asentía, decía algo simple y seguía moviéndose. Pero sus palabras se quedaban con ellos, de la manera en que la verdad siempre lo hace. Semanas después, Daniel regresó al restaurante, esta vez con un pequeño regalo, un libro envuelto en papel normal, dejado en la mesa con una nota en su pulcra letra, «Para tu mamá». Era una colección de poesía, del tipo que a Eleanor le encantaba. Anna sonrió cuando lo vio, sus dedos trazando la portada. No dijo nada, solo lo guardó en su bolso y siguió trabajando. La sala observaba, pero nadie susurró esta vez. No lo necesitaban. Ahora sabían quién era ella, no por su dinero o su nombre, sino por la forma en que se comportaba, la forma en que hacía que la gente se sintiera vista. La historia no terminó con un gran momento. No lo necesitaba. Anna siguió trabajando, siguió llevándole a Eleanor su postre, siguió moviéndose por el mundo con esa fuerza silenciosa. Las personas que la juzgaron, que se rieron de ella, fueron las que pagaron el precio. No porque ella luchara contra ellos, sino porque la verdad siempre te alcanza. Conoces esa sensación, ¿verdad? Cuando alguien te mira y ve menos de lo que eres. Cuando te desprecian, se burlan de ti, intentan hacerte sentir pequeño. Pero tú sigues adelante. Te mantienes firme, no necesitas gritar ni demostrar nada. Simplemente eres. Y eso es suficiente. Siempre es suficiente. ¿Desde dónde me estás viendo? Deja un comentario abajo y pulsa «Seguir» para caminar conmigo a través del desamor, la traición y finalmente, la sanación.